La conferencia que vamos a desarrollar o el tema que se va a desarrollar en este momento se llama Astrología del siglo XXI, Nuevo Orden Planetario. Bueno, en el año 2006, 2005-2006, o mejor dicho, desde el año 2000 al 2006, los nuevos científicos, gente ya joven, empiezan a discutir sobre los planetas, ya que empiezan cada día a descubrir más objetos en el cielo y necesitan agruparlos y, digámoslo así, se va saliendo dentro de un orden que tenían establecido. Entonces se desarma un poco como ese orden o esas teorías que manejaban al respecto. Eso implicaba volver a clasificar los planetas para mirar pues una evaluación adecuada al respecto. Bueno, todo eso se llegó a un consenso, a unas condiciones que debe cumplir cada planeta entre el año 2005 y el 2006, y eso generó un desorden a un orden anterior. Bueno, trataremos de ver qué fue ese desorden, qué pasó ahí, y si eso afecta o no a la astrología. Pero antes de llegar allá, desarrollemos un poco o hablemos un poco sobre psicología y astrología. Bueno, ese solo título o esos dos temas darían pues para muchas conferencias. A lo que me refiero con ello, o a lo que quiero hacer como una apreciación relacionado con el tema de la astrología, es el siguiente. O sea, cuando hablamos de psicología, astrología, todos aquellos conocimientos que nos llevan a saber sobre la psicología humana tienen un componente simbólico, una representación de una realidad interior. O sea, tanto la psicología, la astrología, entonces estamos hablando de una realidad subjetiva, es decir, porque sucede en el interior del hombre, que depende mucho de su percepción. Bueno, contrario, cuando hablamos de medicina, que vemos unas partes del cuerpo que podemos tocar, palpar, abrir. Bueno, hablando de la medicina, digamos, la parte más relacionada con la anatomía y el funcionamiento del cuerpo. Cuando nos introducimos a una medicina más holística, más completa, también entonces se va a relacionar con elementos de psicología. Pero bueno, psicología y astrología. Primero estaba la astrología, desde hace más de 6.000 años. La psicología pues va surgiendo o va naciendo al irse separando tanto de la medicina como del chamanismo, como de la filosofía. Entonces va surgiendo una psicología. Bueno, que podríamos decir inicialmente estaríamos hablando de una psiquiatría o los cimientos de esa relación entre la medicina y la psicología. Bueno, y al llegar al momento donde pues hay varias formas de mirar al ser humano desde su psicología, desde la psicología como tal, las diferentes líneas. La astrología como tal también tiene una psicología propia. No estamos hablando de psicología y astrología, sino que desde la perspectiva del análisis astrológico que se hace a una persona, hay una psicología implícita en esa área. O sea, no es necesario unificar
la psicología y la astrología. La astrología de por sí, ya hay una psicología ahí. Claro, hay una forma muy diferente de evaluar la persona y, y hacerle como ese análisis psíquico. Sin embargo, en la actualidad pues se han fusionado varias corrientes o líneas de psicología con la astrología. Bueno, se pueden complementar, pero digamos que cada una cumple funciones y tienen un rol totalmente diferente. Lo que quiero hacer como énfasis hoy es que dentro de la misma astrología hay implícita una psicología que ha estado hace más de 2000 años y que ha evolucionado con la conciencia del ser humano de igual forma. Pueden ser dos elementos muy importantes, muy positivos, pero desde la antigüedad se ha llamado a la astrología la ciencia madre, es decir, que cualquier área del conocimiento, si le unimos la astrología, nos va a dar unas luces muy grandes al respecto. A eso se ha referido los antiguos cuando hablaban que la astrología era la ciencia de todas las... era la ciencia madre, perdón. Entonces, ese conocimiento todavía es válido en la actualidad y lo será siempre, debido a que hay una mirada global y universal del ser humano. Cuando hablamos del otro tema que vemos ahí, astrología y cosmobiología, realmente astrología es igual a cosmobiología. Se refiere a un movimiento, a un pensamiento de la astrología, una línea de la astrología, desde el año 1915 surgen unos personajes muy importantes en Alemania, en Europa, bueno, en Alemania, Francia, Italia, unos personajes muy importantes, donde empiezan o tratan o buscan de darle un carácter más científico a la astrología. Y eso llevó a revisar toda la astrología y tratar de aplicarle los métodos, llamémoslo así, científicos a la astrología. O al menos eliminar muchos elementos supersticiosos que componen la misma astrología, que componían la misma astrología, o elementos más simbólicos dentro de la medida de lo posible. Entonces surge una línea de investigación que se llama cosmobiología, inicialmente muy enfocado a la salud, ¿cierto? El diagnóstico médico, porque habían varios médicos ahí, ingenieros civiles, matemáticos, que trabajaron en el desarrollo de esta idea. 1914, el fundador de la Gran Fraternidad Universal, en 1947, funda precisamente en Francia una agrupación de cosmobiología, como decir una escuela. Pero habían más, ¿cierto? En 1937 había pues otra escuela, el colegio pues de Francia, así se llamaba, otra escuela muy importante de astrología, de personas con conocimientos académicos que incursionan en la astrología y buscan darle ese carácter más científico. Entonces, cuando hablamos de cosmobiología, y el cual vamos a seguir usando en esta conferencia, ese término, nos vamos a referir al conocimiento o al estudio de la relación que tiene el ser humano de los fenómenos del cielo y su repercusión en la vida del ser humano. Eso es cosmobiología. Saliéndonos un poco de esa parte supersticiosa, que aquellos que no conocen de la astrología, pues siguen creyendo un poco eso, ¿cierto? Que la astrología cumple pues como un papel más de una creencia.
Bueno, pero la tarea pues va a ser de todos los estudiantes que apliquemos un conocimiento lo más científicamente posible o con los elementos científicos a esta ciencia y área del conocimiento. Entonces, cosmobiología, la correlación de los fenómenos celestes con los eventos terrestres, orientados a un ser humano o a un grupo de seres humanos, como un país. Entonces, ese es el objeto del conocimiento de la cosmobiología. Astrología como un término genérico y cosmobiología cuando tratamos de darle un concepto o una orientación más exacta para ello. Entonces, si vamos a hablar de cosmobiología, es decir, que necesitamos usar elementos científicamente probables, o sea, que se puedan demostrar, y la astrología va a trabajar con varios elementos, pero el elemento más importante que se usamos en astrología se llama los planetas. Por ejemplo, es muy común escuchar en astrología a personas que hablar de la luna negra, bueno, un montón de cosas raras que uno no sabe ni de dónde sacan eso. No son planetas. Entonces, por lo tanto, estaríamos entrando en un lenguaje simbólico que haría parte como de otra forma de ver las cosas. Entonces, si estamos tratando de hablar de cosas más puntuales y exactas, la base debe quedar muy clara. Entonces tenemos una base y una estructura de la astrología fundamental que debemos siempre conservar. 12 signos del zodiaco. No son 13 signos, ni 14, ni nada de eso. Cuando leemos o escuchamos por ahí que hay 13 signos, realmente están hablando de constelaciones. No podemos confundir constelaciones con signos del zodiaco. Así como se separan o el inicio de los 12 meses, así son los 12 signos. 12 meses igual a 12 signos. Porque tiene que ver con la trayectoria del Sol, o mejor dicho, de la Tierra, alrededor del Sol, que van formando los 12 meses del año. Listo, o sea, de ahí es donde surgen los 12 meses del año y los 12 signos. Y corresponden que en cada mes, si miramos el cielo, mejor dicho las estrellas, vemos la constelación acorde con ese signo. Entonces no hay 13 signos ni nada de eso, es un error. Son 12 signos, constelaciones astrológicas hay muchas, como 88. Entonces no confundir una cosa con la otra y entender que los signos del zodiaco corresponden a los 12 meses del año, y al moverse la Tierra y dividir un año, pues nos da aproximadamente 365 días, perdón. Bueno, el que esté interesado en eso, pues hay un artículo donde lo puede estudiar con claridad para tener esas cosas claras. Pero ese es un error del aficionado, el que no sabe bien astrología. Ya ahí empezamos a identificar errores. Recordemos que la astrología en general, hay tres formas de mirar el cielo. Desde la forma desde la forma de las constelaciones. O sea, vemos el cielo desde las constelaciones. De ahí es donde surgen las eras astrológicas. Ya lo he explicado, creo que en la conferencia anterior. La segunda forma es mirarlo desde las estrellas, o sea, desde la forma sideral o astrología sideral oriental. Y 3, desde la astrología tropical, que es la que nosotros o en Occidente trabajamos. Entonces, no confundir una cosa con la otra. Mire que hay 3 formas de mirar el cielo. Así, la posición de los planetas se puede medir de 3 formas. Heliocéntricamente, como lo hace la ciencia. Bueno, digámoslo pues así, más o menos.
Geocéntricamente, como lo hacemos desde la astrología, porque estamos planteando desde un lugar específico que nace un ser humano, cómo esos rayos celestes o esa influencia del cielo se manifiesta o potencia o aspecta a esa persona. Entonces por eso usamos la Tierra. Entonces tenemos la forma de ver la posición de un planeta heliocéntricamente. 2, geocéntricamente, como lo trabajamos en astrología. Y hay una tercera, sideralmente, o sea, de acuerdo a la posición de una estrella, qué ubicación tienen los demás. Listo. La mayoría de errores que vemos pues, en novatos, principiantes y todo eso es que confunden esos tres elementos. Y sobre todo aquellos que hacen críticas. Pero es porque realmente falta de conocimiento. Ok. En astrología, entonces quedamos claros, usamos 12 signos del zodiaco. Se relacionan con 12 casas astrológicas. Y viene ahora el tema de los planetas, ¿cierto? Ahí es donde es el tema de la discusión de hoy, o de, bueno, que se va a plantear unos temas muy importantes, que tiene que ver con los planetas como tal. ¿Cuáles son los planetas que usamos en astrología? Ya les voy a mostrar. Ya que los planetas es la parte más importante, porque es lo que se mueve, y con base en ello pues vamos a hacer nuestros análisis. ¿Ah? Vemos entonces unos planetas en pantalla, o la imagen pues tiene que ver con los planetas. Recordemos un poco nuestra estructura solar, con nuestro sistema solar. Hay una estrella, esa estrella es el Sol, mediante la cual giran pues sus respectivos planetas alrededor del Sol. Podríamos entender que el Sol es como una batería de energía y todos nos alimentamos de esa energía. Bueno, está el Sol. Desde la astrología, entonces, al Sol lo vemos como un planeta, pero sabemos pues que es una estrella y realmente es la Tierra la que se mueve. Entonces en una carta astrológica no aparece la Tierra, sino que aparece el Sol. Es decir, ¿dónde estamos viendo el Sol? Es lo mismo, ¿cierto? Entonces simplemente es cuestión de símbolos. Entonces vemos el Sol, que es una estrella, eso queda muy claro. Todos los planetas que nos quedan en astrología es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y desde 1930 al 2006 Plutón. Ya vamos a ver eso qué significó toda esa parte. La Luna, desde la astrología, sabemos que es un satélite, pero sabemos la importancia y la influencia tan grande que tiene sobre el ser humano. Y es algo que se va a ir demostrando, por ejemplo, en las mareas, todo esos fenómenos que tiene. Entonces, desde los antiguos se miraba entonces la Tierra, ¿cierto? Y la influencia primero de la Tierra que recibimos, ¿cuál es? Es de la Luna, ¿cierto? O sea, después de la Luna, la influencia pues que sigue es de Mercurio, de Venus, la Luna, Venus, Mercurio, Sol. O sea, vamos realizando círculos partiendo del punto de la Tierra. Entonces, planetas de la Tierra. Entonces, desde la astrología tenemos a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Digamos que esos son los planetas. La Luna es el satélite, pero para nosotros es muy importante. Es la que canaliza toda la energía que nos llega, ¿cierto? La canaliza, y si no fuese así, entonces estaríamos fritos por el Sol. Entonces, por eso se toma como un planeta, pero no es un planeta, eso está muy claro, pero sabemos de la influencia en la Tierra por su cercanía. Ok, entonces esa es la estructura que, digámoslo así, se tenía. Entonces la estructura básica de la astrología son 7 planetas. Esa estructura básica no va a cambiar.
Entonces tenemos la estructura básica de la astrología. La luna, estamos en la Tierra donde estamos viviendo, parados en esta nave. La luna, Mercurio, Sol, bueno, sabemos que es una estrella, pero lo tomamos como planeta en cuestiones de interpretación. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. 5 planetas e incluimos a la Luna y al Sol. Eso es la estructura básica de la astrología. Esa es la estructura básica. No podemos olvidarla ni cambiarla, sino que esa es la base de la astrología. 12 signos, 12 casas, 7 planetas. ¿Qué pasó? Se han descubierto unos planetas, 1781 Urano, 1830 Neptuno y Plutón 1930. Más o menos, pues por ahí, 1864 creo que fue Neptuno. Entonces, esos planetas que están más allá de Saturno, digamos que cumplen un papel muy importante, pero se han desarrollado y se han conocido la importancia y la influencia de esos planetas y cómo esos planetas pueden influir en nuestra vida, cómo los podemos desarrollar y cómo podemos trabajar con ellos. Ok, digamos que hay una estructura básica y vienen unos planetas que conocemos en astrología como astrología o planetas transpersonales, o sea, que afectan más a la colectividad que a las cuestiones personales. Listo, pero la astrología se ha desarrollado sin ningún problema. Urano coincidió con una fecha de cambios importantes en la humanidad. Toda América empezó a independizarse, 1781. Digamos que empezó todo un proceso de independencia. Se ajusta mucho a las características de Urano. Luego Neptuno, nace la psicología, pues como en ese trabajo hacia la ciencia. Viene toda una tarea de Plutón, con la bomba atómica y todo eso. Digamos que ahí estaba perfecto, 10 planetas, 10 céfiros de cábala hebrea, entonces todo funcionaba a las mil maravillas. Resulta que en 1800, alrededor de 1800, descubren un planeta, inicialmente fue llamado planeta, llamado Ceres, ahí lo pueden ver en la imagen, planeta Ceres, entre Saturno y Júpiter, ¿cierto? Tenía como un buen tamaño, los científicos de la época dijeron, no, ese es otro planeta, lo llamaron Ceres. De 1800 a 1860, Ceres fue un planeta. En 1860 dijeron, no, ya no es un planeta, bueno, algo similar a lo que pasó en el 2006. 60 años, Ceres fue un planeta. Recuerden que ahí hay un cinturón de asteroides, miles de asteroides, o mejor dicho, de piedras, un cinturón de asteroides, pero entre ellos, el más grande, de los más grandes, está Ceres. Roca y agua, pues digamos que se han mirado dentro de las teorías la posibilidad de irnos a vivir allá. El doctor de la Ferrier dice que todo ese cinturón de asteroides, ahí había un planeta, porque según la ciencia o la parte matemática, en ese orden, ahí había un planeta que fue destruido en la misma época, coincidencialmente, nos dice el doctor de la Ferrier, en la misma época en que la Atlántida, que hubo esa catástrofe donde la Atlántida desaparece, ese planeta Juno explota y queda todo un cinturón de asteroides. Dentro de ese cinturón de asteroides está Ceres, uno de los planetas más grandes, pero ahí hay 10.000, bueno, cientos, miles, mejor dicho,
de rocas alrededor. Claro, debe haber un planeta que represente a todos o que canalice la energía de todos ese cinturón de asteroides. Bueno, podría ser Ceres, que en esa época fue descubierto, pero después dijeron no es un planeta. Simplemente es un asteroide más. Decir un asteroide es como decir una roca más. ¿Que gira? Claro que sí, tiene sus ciertos movimientos, pero no deja de ser una roca. Luego, en 1930 se descubre otra roca, llamémoslo así, el planeta Plutón, solo que tiene otras características, tiene también sus lunas, entonces digamos que se asemeja más a un planeta, tiene más características que un planeta, realmente, más que Ceres, solo que ahí habría que tomar una decisión, bueno, y fue tomada. Ok, entonces, si vamos a mirar desde el punto de vista de la ciencia, bueno, ¿por qué están trabajando con un planeta que no es planeta? ¿Y por qué con otro que sí? Queda la duda con Plutón. Plutón cumple gran parte de esos requisitos para ser planeta. Bueno, lo que pasa es que descubren en el año 2005, o mejor dicho, bautizan o confirman que hay un planeta o una roca, digámoslo así, un planeta más grande que Plutón, más allá de Plutón. ¿Y cómo así? Entonces, si Plutón es un planeta, el otro también es otro planeta, entonces eso daña la estructura, una estructura que ya se tenía. Bueno, vaya dolor de cabeza para la ciencia. Bueno, entonces, para que todo ajuste, así como se hacen otras cosas, para que todo se ordene, pues vamos a reclasificar las cosas. Entonces, en esa reclasificación, pues es donde unos salen y unos entran. Ok. En el año 2006, entonces, quedaron las cosas algo así. Plutón pasó a ser un planeta enano. Ya vamos a ver qué es eso de planeta enano. Ceres, que era un asteroide, pasó a ser otro planeta enano. Bueno, entonces ustedes dirán, entonces resultaron que ya hay 5 planetas enanos, pues de los más reconocidos, porque también hay cientos de planetas enanos. Y asteroides, pues bueno, Quirón, por ejemplo, otro de los asteroides, de los centauros, estamos hablando también de otro grupo de planetas que no son planetas, pero que son los centauros. Un grupo, digámoslo así, que no alcanzaron a ser planetas, pero tiene una característica especial. Entonces, en esta etapa, digamos así, 2005-2006, de acuerdo a la ciencia, la estructura quedó así. Hay planetas, hay planetas enanos, hay centauros, bueno, asteroides llamados centauros, y están los asteroides y bueno, estrellas, bueno, pero solo me refiero acá a elementos relacionados con la astrología, ¿listo? No vamos a hablar, no es una clase de astronomía, bueno, sino estamos hablando de los planetas, de lo que usamos en astrología, y bueno, ese nuevo orden del siglo XXI, de acuerdo a la ciencia, ¿cierto?, ha cambiado. Ya vamos a ver las conclusiones y los puntos a tener en cuenta desde la astrología. Entonces tenemos planetas, como vemos en el gráfico, la imagencita, bueno, si no la ven, no se preocupen. Tenemos los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Tenemos planetas enanos o planetoides. Tenemos a Ceres, a Plutón. Y tenemos centauros, el más conocido, Quirón. ¿Listo? Ese orden, teniendo en cuenta esas variaciones, podríamos decir que son los
12 planetas para 12 signos, hablando en general. 12 planetas para 12 signos. Entonces, incluiríamos a Ceres. Ceres y Plutón, desde la astronomía, son planetas enanos. No es que uno es más poderoso que el otro, son planetas enanos, solo que en astrología, entre más retirado esté de la Tierra, tiene un impacto mayor porque su movimiento es más lento, entonces genera mayores cambios, y Ceres estaría más cerca. Ok, pero desde la astronomía, tanto Plutón como Ceres son clasificados como planetas enanos, no planetas completos. Bueno, eso de por sí ya genera pues una controversia. Decir que usamos una astrología científica y usamos a Plutón, estamos diciendo mentiras desde la ciencia. Si usamos a Plutón, también estaríamos usando a Ceres. Pero a los astrólogos actuales de este nuevo siglo, si usted le dice, yo uso Ceres en la astrología, casi que está diciendo, no, pero usted ¿por qué usa una roca? Resulta que Plutón tiene esas mismas características que Ceres. Ahí les dejo pues ese tema de reflexión a los estudiantes, y para tener en cuenta como eso que está pasando en el cielo y esa estructura, no entrar como un dogma de fe, sino que bueno, esa estructura quizás está teniendo un cambio. Quirón es un centauro, y bueno, también hay muchos centauros al respecto, digamos asteroides, solo que ese cumplen una función diferente. La mayoría pues de centauros están entre Júpiter y Neptuno, o sea, en ese espacio. También son pues objetos, pero tiene una característica importante, y es, cuando hablamos de Quirón o de un centauro en astronomía, es porque se habla de que esos planetas enanos o asteroides, son la fusión de un cometa con un asteroide. Bueno, algo así, ellos dicen que desde el cinturón de Kuiper se escapa, pues digámoslo así, un cometa, se escapa, vuela, y es capturado, digámoslo así, por la gravedad en esa zona, y se fusiona, digámoslo así, con un asteroide, o sea, una roca, y empieza a girar, a moverse alrededor, así como lo hace Quirón, entre Saturno y Urano. Entonces es capturado por la gravedad, se fusiona y es prisionero. Bueno, todos esos temas nos va a ayudar para la interpretación. Bueno, hasta acá se ha expuesto la parte, llamemos a grosso modo, usando el lenguaje pues que todos manejamos, relacionado con, digamos, la astronomía y esa parte pues de y la astrología, tratando de entender ambos elementos. Algo así quedaría en el cielo, digámoslo así, algo como lo siguiente. La gráfica que estamos viendo, de pronto en algunos todavía no se la ha actualizado, no se preocupe, ya tomará forma nuevamente en su computador. Bueno, esa gráfica es hermosa. Vemos la estructura del cielo. Bueno, faltarían pues los centauros. Entonces mira los planetas enanos. Tenemos a Ceres, a Plutón, a Haumea, Makemake y Eris. Eris es más grande que Plutón y tiene una órbita mayor. Bueno, digamos que hasta ahí podemos decir, o en esta conferencia, una primera parte, de cómo está el cielo en este nuevo siglo y para dónde van las cosas, qué puede pasar, qué vamos a hacer. O sea, es muy importante eso, o sea, todo lo que está en el universo influye. Probablemente nosotros también influimos en el universo. Lo que nos interesa entonces, o la parte más práctica de esta pregunta es,
cómo nos influyen y cómo lo trabajamos o lo interpretamos desde la astrología. Recordemos que desde la astronomía su preocupación es descubrir objetos, nombrarlos, bueno, hasta ahí, hasta el momento, esa es como su función. Y pues ahora trabajar en desarrollar o asesorar para los viajes espaciales, pero la astrología, su preocupación es descubrir cómo nos influyen y en qué nos influyen y cómo poder medirlo. Esa es nuestra tarea desde la astrología. Bueno, vamos entonces ahora con la solución, que bueno, no es la solución, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. La forma como la astrología trabaja es desde una perspectiva de síntesis. No podemos tener en cuenta todas las objetos que hay en el cielo y cómo afecta cada uno al ser humano, a una nación. Lo que hacemos entonces es recurrir como a una metodología de síntesis, ¿cierto? Entonces, hasta Saturno, digamos que no hay problema, son los 7 planetas tradicionales. Pero antes de llegar a Saturno, antes de Júpiter, está el cinturón de asteroides. Cientos de asteroides que hay ahí. Bueno, no podemos interpretarlos a todos. ¿Por qué? Porque están casi que en la misma posición. Es un cinturón. Era un planeta, de acuerdo a la astrología esotérica. Y que hubo una destrucción. Entonces, claro, se esparce ese planeta por todo ahí. ¿Qué debemos tomar? Uno de esos planetas, que es el que recibe toda la energía de ese cinturón, y es el que vamos a estudiar. Bueno, ese planeta, por su descubrimiento, por su analogía, podemos entender que es Ceres. Ceres, pero no lo vamos a estudiar o a interpretar como un planeta, sino como un planeta enano. Ya vamos a ver qué significa eso, qué diferencia tiene. Entonces tenemos varios planetas enanos que ahí los vemos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Con Plutón recoge la energía de los planetas enanos que están después de él. Listo, o sea, después de Plutón, toda la energía planetaria es recibida por Plutón. Por eso Plutón en astrología es un planeta de los más poderosos, porque él recibe la energía que está más allá de él, la canaliza, y por eso estudiamos ese factor y vemos cómo se va desarrollando en la carta. Lo que pasa es que si vamos a trabajar con Plutón, desde la ciencia tenemos que trabajar con Ceres porque son iguales, tienen la misma categoría. Claro, la órbita es diferente, no estamos hablando de órbitas, ¿cierto? La órbita es lo que se demora el planeta en hacer un giro alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces, mientras Ceres lo hace pues aproximadamente en un año, Plutón lo hace en 248 años, más o menos, todos son fechas aproximadas. Entonces ahí es donde está la diferencia, pero como planetoide es igual, la interpretación es la misma. Entonces, bueno, esa sería como un elemento. Si trabajamos desde una perspectiva de la ciencia, Plutón, Ceres, pues también tenemos que empezar a trabajar. Recuerde que ya fue un planeta, desde el año 1900 a 1960 fue considerado un planeta. Bueno, y con nos falta con los centauros, pues hay varios centauros. El que ha tenido como más fuerza o el que se ha interpretado más es Quirón, que está entre la órbita entre Saturno y Urano. Lo que pasa es que los centauros se le meten a la órbita de los otros planetas. Entonces, que esa también es una de las leyes que deben cumplir, que tengan una órbita
establecida para ser considerado planeta. En cambio, los planetoides, Plutón, Plutón, por ejemplo, no cumple esa función, porque él se va hasta la órbita de Neptuno, como decir que se nos meten al rancho. Entonces, bueno, para la ciencia dice, bueno, no es un planeta, tiene que tener una órbita propia. Bueno, listo, es otra de las razones. Entonces, un centauro, como Quirón, su órbita es más irregular, pero aproximadamente está entre Saturno y Urano. Se demora 50 años en dar el círculo completo. Ok, tanto los planetas enanos como los centauros deben ser considerados como una influencia resultante, no como una influencia directa, como lo es, por ejemplo, Saturno. Más allá están las estrellas. En la antigüedad se estudiaban la influencia de las estrellas también en la vida de las personas. Bueno, digamos que de por sí ya es complejo este estudio con estos planetas, entonces más allá se complicaría un poco más las cosas, pero se ha hecho esa parte de esa influencia. Entonces tendríamos el orden de los planetas, los planetas enanos, los centauros. Planeta como tal tiene su interpretación clara, precisa. Planetas enanos, una influencia que necesita leerse acompañada de otros factores. Y con Plutón entonces quedó resuelto. O sea, Plutón canaliza la energía de los demás, llamémoslo así, planetas enanos. Quirón también canaliza pues la energía de la mayoría de centauros que están entre esa órbita, entre Saturno y Neptuno. Y Ceres canaliza toda la energía de ese cinturón de asteroides. Ok, o sea que es una energía resultante la que tendrían esos planetas. Ahora, vamos para finalizar con los significados de estos planetas. Ceres se asemeja a Tauro. O sea que Ceres podríamos entenderlo como el planeta regente de Tauro. Y Venus quedaría solamente rigiendo a Libra. Plutón quedaría entonces rigiendo a Escorpión solamente, pero eso sería siempre y cuando usemos los 12 planetas. Pero mi consejo es usar solamente 7 planetas con sus dobles regencias y los demás como factores que acompañan o que hacen un papel de adaptación en la carta. 7 planetas tradicionales y estos 12 y los demás factores acompañamiento de las cosas. La luna negra no es un planeta, la luna no sé qué, eso no son planetas. Pues ni siquiera es una roca. Entonces, por eso son elementos simbólicos. Eso pues no sería astrología, sería numerología, pero bueno, cada uno puede leer lo que quiera. Estamos hablando de las bases de la astrología. Ok, entonces la interpretación de Ceres se asemeja con la agricultura, con la abundancia, con la prosperidad, con la riqueza, con la envidia, con la parte de glotonería, con los celos y la sensualidad. ¿Cierto? Sería como algunos elementos de Ceres. Quirón. Quirón representa como la llave para escapar, o mejor dicho, o al contrario, es decir, en una carta representa aquello que nos retiene o que no nos permite cumplir nuestra misión. Recuerden su simbolismo, es un centauro, pero era un cometa que quería ser libre y vagar por el universo. Fue capturado y empezó a girar en contra de su voluntad por la gravedad.
sea, esa es su herida, que no tiene esa libertad que quisiera. Claro, es regente de Virgo, Quirón es regente de Virgo. Se exalta, digámoslo así, en Sagitario. Lo que pasa es que Quirón representa el aprendizaje obligado. O sea, esas experiencias que tenemos que aprender producto de nuestras malas decisiones. ¿Cómo te fue en la pandemia del 2020? Pues bien, aprendí mucho, claro. Aprendemos, pero si nos hubiesen puesto antes de que pasara a elegir, ¿quieres eso o no lo quieres? La gran mayoría hubiésemos dicho, no lo queremos. Listo, o sea, son aprendizajes obligados, justos o injustos, digámoslo así. Entonces, siempre hay como un dolor, una angustia, una insatisfacción. Pero es la clave de nuestra liberación psicológica, de aquellas cosas que nos atormentan. Lo que he descubierto en los estudios astrológicos es que Quirón siempre cumple un papel importante cuando hay sufrimiento, preocupación o angustia. Pero ojo, no podemos confundir el significado de Quirón con el de Saturno, ni con el de la Luna. Saturno es un sufrimiento real. Quirón es un sufrimiento mental. Quizás nada de eso es real, ni te corresponde. Sufres porque quieres. Con Saturno es un sufrimiento que te corresponde, hace parte de tu vida, de tu realidad. Por eso, si lo quitas y no lo lees en una carta, no va a pasar nada. Si no lees a Ceres, no va a pasar nada en tu carta. Con Plutón ocurre algo diferente. Plutón, la interpretación que se ha dado hasta el momento es la más adecuada, pero no aplicado a una persona individual. Es que soy Escorpión, entonces mi planeta es Plutón. No, usted es Escorpión y su planeta es Marte. Si no, tus ciclos de la vida serían muy largos, de 20 años. Y vemos lo inestable que es una persona o ascendente Escorpión en la vida. Parece un Marte, yendo de un lado para otro. Ahí es donde está el error. Entonces, lo que pasa es que Plutón, desde mi análisis astrológico, sí es un planeta, porque tiene atmósfera de planeta. Tiene lunas que giran a su alrededor. Aunque la ciencia pues dice que no es un planeta, pero es entendible. Si ellos aceptan que Plutón es un planeta, tienen que aceptar que Eris también, ¿cierto? Esos demás planetoides más allá de Plutón que son un planeta. Entonces hay que clasificarlo y ordenar la casa para que todo se ajuste a la teoría que maneja la ciencia hasta el momento. Ok, lo que sí hemos descubierto en la práctica es que Plutón tiene una influencia marcada sobre la humanidad, y el 2020, que fue la crisis de la pandemia o lo que sea todo eso, fue por la conjunción de Saturno-Plutón. Y vemos la influencia tan fuerte que tiene sobre la humanidad. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? ¿No? Seguir trabajando con los 10 planetas como si nada hubiese pasado. Ya cuando tengan un buen conocimiento de astrología, integran a Ceres, integran a Quirón como método de investigación. La idea es que en el 2050, en el 2100, haya suficiente información al respecto y se pueda realizar una astrología con elementos ya claros de la influencia verdadera sobre estos planetas. Recuerde que siguen siendo muy jóvenes y Plutón y Ceres se dejó de estudiar por un tiempo. Entonces es por allá en el 2100. La invitación es a que los integremos como métodos de investigación, pero la interpretación de la astrología a partir del año 2021 debe ser con las bases que ya tenemos, con los 10 planetas como tal. Solo que la invitación es a modo de investigación, incluir a Ceres, entender que Ceres
no estamos hablando de que hay que tener en cuenta todos los asteroides, no. Ceres es el representante de toda esa energía, de todos esos asteroides que giran en ese cinturón. Y Quirón también representa ese papel, ¿cierto? De aquellos fugitivos que fueron prisioneros, y es donde está la clave de la liberación psicológica. Entonces, ese es el llamado, el nuevo orden mundial, que en el 2100 ya estará comprobado por la experiencia de los estudios que hayamos realizado, y probablemente la influencia de esos planetas se van a ver es en estas generaciones, no en las nuestras de antes del 2000, sino en estas generaciones actuales, que los sufrimientos van a ser más psicológicos que anteriormente. Entonces, la astrología va evolucionando a medida que el ser humano va ingresando a nuevos ciclos espirituales. Entonces, a los estudiantes ya saben que cuando estén avanzados en astrología y de acuerdo al tema, pues serán integrados algunos elementos. Por ahora, no olvidemos la estructura básica, 7 planetas. 3 planetas generacionales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Y tenemos a Ceres y a Quirón, que representan como características de la psique humana que hay que estudiar y mirar en la vida de los seres humanos, o nuestra vida. Y después de estudiar cientos de cartas, podemos llegar a algunas conclusiones y alguna información bien positiva al respecto. Quizás estas cosas se entiendan más desde la, no sé si química o biología. Cuando se habla de la creación de elementos de la tabla periódica o elementos para la creación de una bomba atómica, sabemos que pues, hay varios aspectos, elementos que se necesitan. Entre esos está el uranio. Uranio, entonces, descubierto o redescubierto como el elemento primordial pues, para crear la bomba atómica o misiles, toda esta parte pues, de la era atómica. El Neptuno o el Neptunio y el Plutonio, digamos que no se encuentran en la naturaleza. Son creaciones a partir del uranio. Entonces lo mismo sucede en la astrología, es decir, podríamos trabajar con los planetas hasta Urano sin ningún problema. Solo que Neptuno y Plutón actúan en la conciencia, y a partir de esa conciencia, tanto el Neptuno como el Plutón actúan a partir de la conciencia, pero a partir de esa conciencia actuamos. En cambio, de Urano hacia abajo, Urano, Saturno, Júpiter, sí estamos hablando de una influencia externa que nos lleva a la acción, pero la responsabilidad está en nosotros. En cambio, con el Neptunio y el Plutonio, al ser derivados del uranio, no existen externamente en la naturaleza, es una creación. Lo mismo pasa en el ser humano. El Neptuno y el Plutón actúan en nuestra conciencia. Pero imaginémonos esto, una obsesión de Plutón que dura 20 años. Eso dura un matrimonio, un conflicto, un cáncer, una situación económica, un gobierno. Venezuela, por ejemplo, se lleva más de 20 años. Neptuno es una gran confusión o una ilusión que dura 14 años. Claro, Plutón también puede significar cosas positivas, una gran riqueza, o personas en el poder que económicamente pues tienen todo ese control. Eso es un aspecto de Plutón. Pues una parte interna que manifiesta. Y tenemos Neptuno, 14 años, uno engañado, pues puede ser en un matrimonio, en una relación, y descubre que eso no era así.
o 14 años inspirado artísticamente o musicalmente. En cambio, Urano rige ciclos de 7 años, donde están los 7 años de vacas gordas y vacas flacas. Entonces, si tenemos en cuenta cómo actúan esos planetas, la interpretación no hay problema. Lo que pasa es que Ceres no deja de ser un planeta que estaría como en nueva formación. Podríamos leerlo en la carta. La necesidad de integración en nuestra vida. Porque ahí había un planeta y ya no está. Bueno, está pero desarmado totalmente, está un cinturón. Pero no habría una influencia tan clara, sería más psicológica. Entonces, Ceres, Quirón, Neptuno y Plutón tienen una influencia psicológica muy clara, es decir, que sucede en el interior y la psicología de la persona, pero eso que pasa en el interior lleva al ser humano a tomar decisiones y tomar acciones, y bueno, por eso es tan importante el análisis de estos planetas en la carta de una persona.